En este episodio platicamos sobre mitos y realidades de la muerte. ¿Qué sentido le damos a la muerte? ¿A la muerte hay que temerle? ¿Celebramos o sufrimos la muerte? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Geo y Susana. Esperando que se encuentren súper bien y nosotras aprovechando que estamos en el mes de noviembre y que en nuestro país la semana pasada, el 1 y el 2, se celebró el Día de Muertos, una de las celebraciones, por cierto, más importantes, bellas y coloridas de México. Abordaremos este tema que nos llena de intriga, mitos y realidades. Hablaremos de la muerte. Y es que en el mundo entero hemos estado muy cerca de la muerte, con las defunciones que a raíz del COVID-19 se han presentado a nivel mundial. Por estos motivos decidimos realizar este episodio para hablar sobre este tema que pocas veces es analizado, platicado y sobre todo para entender qué onda con la muerte, con los muertos y con los vivos que nos quedamos viviendo la muerte de algún ser querido. Los mitos para este episodio son: mito número 1, la muerte es tristeza y dolor. Mito número 2, a la muerte hay que temerle. Desde épocas muy remotas, en las primeras civilizaciones humanas, se trató de dar una explicación a la muerte. Se crearon rituales específicos para los difuntos y prácticas que ayudaran a los muertos en el más allá, entendiéndose el más allá como la vida después de la muerte terrenal. Los egipcios consideraron la muerte terrenal como una interrupción temporal, ya que el ser humano tenía la posibilidad de vivir eternamente. Pensaban que la momificación del cuerpo era el proceso que condicionaba en mayor medida la posibilidad de una vida eterna. Y por cierto, aquí les dejamos un comentario que solo los egipcios más ricos, como los faraones y las familias más apoderadas de Egipto, podían encargar su momificación, ya que era un proceso muy costoso y además de largo. La momificación tardaba aproximadamente 70 días, sí, 70 días en ser finalizada. Pero regresemos al punto de la muerte. Para hablar del significado de la muerte, debemos considerar que es una expresión compleja, pues implica no solo el hecho biológico en sí, sino que conlleva matices sociales, psicológicos, antropológicos, religiosos, entre otros. La muerte es un acontecimiento inevitable y es un tema universal porque la muerte nos alcanza a todos, independientemente de nuestra condición y del lugar en donde vivamos. Las diferencias en la vivencia de la muerte en cada cultura están impuestas por la percepción que cada uno de nosotros tiene de la muerte, así como de los ritos que se practican en relación a ella, el contexto social donde crezcamos y el significado que damos a la última fase de la vida. Aunque la muerte es una cuestión delicada que apela a nuestros sentimientos más profundos, raramente se aborda de manera abierta esta temática. Sí, es un tabú. Exactamente. Y es que sabes que, Geo, algunos antropólogos sostienen que en las sociedades más desarrolladas, el avance de la medicina que genera prevención y tratamiento de las enfermedades son factores que hacen que la muerte no sea imaginable ni esperada. A diferencia de épocas pasadas que la esperanza de vida era menor, y bueno, la vida ya no es tan breve y los peligros son más controlables entre comillas. Pero ahora sabemos que si tenemos una enfermedad, bueno, ya existirá quizá cura, quizá tratamiento, y esto hace que el individuo aleja la muerte de su vida cotidiana, lo que explica quizá también esta división entre la comunidad activa y sana entre comillas,
y a lo mejor personas de la tercera edad o personas que tengan alguna enfermedad, sobre todo las enfermedades degenerativas. Ajá, que también se habla muy poco de eso. Y bueno, es por eso que la muerte también se ha vuelto algo menos familiar y más oculto. Sí, existe esta dualidad. O no hablamos de ella y lo vemos como algo muy, muy lejano y muy ajeno, o como en nuestra cultura, en México, la hacemos cercana y parte de nuestra vida. Hasta en refranes, en canciones, en dichos, incluso hasta le llamamos de diferentes formas, le ponemos apodos, como por ejemplo la tiznada, la muerte, la calavera, la democrática, la fría, la dama delgada. La patrona. Sí, o sea, podemos escuchar un montón de estos nombres. La huesuda, la pelona. Las patas de Ixtle, la tilica, la Catrina, la calaca. La tía de las muchachas. Sí. Un sinfín de nombres. Y le llamemos como le llamemos, la muerte es inevitable y es el destino de todo ser. Y además, la muerte es una realidad desconocida a la que cada una de las civilizaciones se ha enfrentado inventando formas felices, tristes, para dar una explicación o para sobrellevar esta última parte de la vida. Sí, todo lo que tiene que ver con los rituales, cuando ya uno fallece, ¿verdad? Y es que cada cultura tiene una concepción específica de la vida y de la muerte, y hay pueblos que miran el fin de sus días con miedo, ¿no? Incluso es como de, no hay que hablar de los muertos, y los muertos, terror, miedo, fantasmas, no lo sé. Sin embargo, también existen pueblos que han convertido el Día de los Difuntos en una fiesta nacional, como es el caso de nuestro México. México tiene una cosmovisión única respecto a la muerte, y de ahí que las celebraciones del Día de Muertos fueran declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sí, de hecho, aquí en México la convivencia con la muerte es parte del imaginario colectivo mexicano. La celebración del Día de Muertos es una tradición indígena muy arraigada en nuestro bello país. Sí, y es que desde las civilizaciones prehispánicas en nuestro país se celebraba la muerte y a los difuntos, y a la fecha continúan muchas de estas tradiciones, las cuales varían en formas y en riqueza cultural, incluso de un estado a otro. Específicamente, los mexicas realizaban todo un culto con relación a la muerte. Se creía que el que fallecía viajaba al Mictlán, lugar de los muertos o inframundo, donde la persona viviría eternamente. Aquí la concepción de la muerte es distinta. No se considera como que algo termina o algo finito, sino es una vida eterna. En nuestro querido México, el 1 y el 2 de noviembre, se cree que los muertos vuelven a visitar a sus familias y amigos y conviven para ser agasajados con sus comidas y bebidas favoritas, que estas son puestas sobre ofrendas y altares, los cuales varían de forma y decoración y significado dependiendo del estado, como tú dices. En México, esta celebración se rodea de un halo de fiesta y color, de celebración a la vida y de reencuentro con los difuntos que se cree que regresan a nuestro mundo por un día. En algunas comunidades indígenas, la celebración transcurre en los cementerios, se adornan o redecoran las tumbas, se hacen altares y ofrendas sobre las lápidas, o incluso muchas veces se sacan los huesos de las personas enterradas y se limpian. La conquista de los españoles a México influyó radicalmente en la celebración del Día de Muertos, y fueron ellos los que hicieron coincidir la fiesta de los muertos de los indígenas, que duraba 2 meses, no 2 días, con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, celebrándose así el 1 y 2 de noviembre únicamente. Y actualmente las tradiciones del Día de Muertos dependen de las regiones de nuestro país, son diversas. Por ejemplo, en Yucatán se celebra el Hanal Pixán, palabra de origen maya que significa comida de las almas, y además de los festejos, los perros son amarrados para que las almas anden en libertad y los niños llevan un listón negro o rojo en la muñeca derecha para protegerlos. El poblado de Pomuch, en el estado de Campeche, tiene como tradición sacar los huesos de las tumbas para limpiarlos, mientras un familiar les cuenta lo sucedido en el año. Posteriormente, los huesos se colocan en una caja de madera sobre un mantel bordado.
Todo esto para que el muerto sepa que nadie lo olvidó. En algunos lugares de México, el 28 de octubre se destina a quienes fallecieron a causa de algún accidente o de una manera trágica, y el 29 de octubre está dedicado a los ahogados. El 30 y 31 de octubre se espera la llegada de las almas de los limbos, de niños que fallecieron sin haber sido bautizados y a los olvidados que no tienen familia que los recuerden. El 1 de noviembre es el Día de los Niños Muertos y el 2 el de los muertos adultos. A mí me encanta el Día de Muertos. Es mi día favorito del año. ¿A ti te gusta el Día de Muertos, Susi? Claro, me gusta. De hecho, lo que más me agrada es la combinación entre los colores, los aromas. Ay, sí. Tiene como tanta... ¿Cultura? Sí, pero independientemente de la cultura, como esa combinación visual, olfativa, gustativa, auditiva. Eso me agrada, porque como que todos los sentidos están ahí latentes en la festividad del Día de Muertos. Sí, bueno, a mí me encanta el aroma del copal, el aroma de cempasúchil. A mí sí, yo prefiero el de la flor de cempasúchil. Es súper bonitas nuestras Toda tradiciones. la variedad que hay también en cuestión de ofrendas, de rituales, de pan de muerto, o sea... Papel picado. En cada lugar encuentras infinidad de variedad de pan de muerto, su historia, su manera de prepararlo, Sí, su porque simbolismo, lo que dices del papel picado, ¿no? También es todo un arte elaborar el papel picado. los alebrijes también están padrísimos. Oye, y ahorita que comentabas del pan de muerto, porque creo que Ya me dio hambre de pan de muerto. dependiendo, ya se me antojó con un chocolatito caliente, con un café. Un café de olla con clavo y naranja. ¡Ay, qué rico! Bueno, regresando al pan de muerto, porque esto de que existe variedad de pan de muerto es porque, o sea, como que dependiendo de la región es el pan de muerto, ¿no? Sí, y también varían en símbolos, qué es lo que significa para ellos determinado pan. Algunos panes tienen colores, otros únicamente son para niños, varían también en formas. Okay. Y es que la verdad sí, las tradiciones son geniales, sí son muy, muy, muy bonitas y coloridas y también con una energía muy, 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 muy bonita, que es creo que lo que se contagia y lo que se valora de esta celebración de la muerte. Uh-huh. Y cuántas veces no hemos escuchado, o bueno, por lo menos acá en México, frases, canciones, refranes, dichos populares, las calaveritas literarias, que nos recuerdan que la muerte está presente y que es parte de la vida misma y que también hay que reírnos de la muerte. Sí. ¿Qué canción de la muerte conoces, Susi? La de chumbalaca, no, la de... Las calaveras salen de su Hay tumba. muchísimas, creo que hay muchas canciones que hacen referencia como a la muerte, pero hay una en general que la siento como muy, muy, muy alegre, se llama La Calaca, la cantaba Amparo Ochoa, es viejita esa canción. Pero creo que también la que es como muy común y que utilizan en muchas películas, la de El Jinete o la de La Llorona. Pero hay muchas, muchas, muchas. No sé tú cuál. Yo conozco la de Chava Flores, Cerró sus ojitos Cleto. Esa se me hace súper chistosa. La de Cucurrucucu Paloma. ¿También es como de muerte? Sí. ¿O se largó o se murió? Porque también andaba muerto o andaba de parranda. No, sí, o sea, es de... Pérdida. De pérdida. O Amor Eterno, por ejemplo, que es una composición de Juan Gabriel. Y precisamente se la dedicó a su mamá. Y hay canciones muy, muy bonitas. Y por ejemplo, Susi, dichos populares, refranes. En este mundo matraca, nadie de morir se escapa. La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. ¡Ay, eso está bueno! Sí. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Buen amor y buena muerte, no hay mejor suerte. Sí, exactamente. Ese me gusta. Sí. No, a mí, ¿sabes cuál me gusta? El de que por su gusto muere hasta la muerte le sabe, cabrón. O sea, A huevo. no inventes, hay gente que dices, ¡ay! Al vivo todo le falta y al muerto todo le sobra. El muerto y el arrimado a los 3 días apestan. ¿Y sí? O las formas para referirse que ya está muerta una persona. Ya colgó los tenis.
Ya se petateó, eso es como muy común en México. Ajá, ya chupó faros. Ya estiró la pata. Platíquenos cómo es que en sus países les llaman a la muerte o qué frases utilizan para Referirse a la... hacer alusión a la muerte. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando seguiremos platicando sobre la muerte. Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades_oficial Y sigue el hashtag conocer para comprender. Es que como mencionabas, Geo, cada país, cada cultura tendrá sus formas muy particulares de rendirle culto a la muerte, de recordar a sus muertos y hacer sus propios rituales para sus difuntos. Claro. En América, por ejemplo, en Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Colombia, Haití, también existen celebraciones del Día de Muertos. Se visita a los familiares fallecidos en los cementerios o se realiza comida sobre la tumba del fallecido. Sin embargo, la celebración del Día de Muertos no es tan grande como en México. Y en Europa se celebra el Día de Todos los Santos con otras particularidades, mientras que en el continente africano el culto a la muerte se manifiesta con costumbres arraigadas, variando de una religión a otra. Sí, porque recordemos aquí que está muy marcado el... Aspecto religioso. Ajá. Por ejemplo, los musulmanes o por otra parte católicos. Uh-huh. Y en el continente asiático, en China, se celebra un Día de los Fantasmas Hambrientos, en referencia a los espíritus que visitan a los vivos. Esta fiesta dura 15 días y la última noche, para que los espíritus puedan regresar a su casa, se iluminan las calles con lámparas de agua. En Japón se celebra el Obon, una festividad veraniega en honor a los espíritus de los fallecidos. Colocan lámparas rojas por todas partes y se enciende un fuego para guiar a los espíritus hasta su lugar de origen. Y como mencionábamos, todo tiene que ver con la connotación que se le da a la muerte. Acá, por ejemplo, ¿no? La cuestión de fantasmas o lo que decías de canciones. La Llorona, que es muy típica de Día de Muertos, no habla nada de muerte, sino de La Llorona, o sea, una leyenda. Uh-huh. O La Bruja, también, que es acá canción mexicana que se utiliza. Y no te hacen una alusión a la muerte precisamente, pero tiene que ver con fantasma, tiene que ver con esa connotación mística, ¿verdad? Uh-huh. Y se emplean como para el Día de Muertos. Y es que, como dijo el escritor Octavio Paz, el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Y ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Y con relación al mito 1, que señala que la muerte es tristeza y dólar. Y dólar. Sí, porque también gastas cuando te mueres. Que señala que la muerte es tristeza y dolor. Podemos decir que para algunos puede ser mito y para otros realidad. Pues dependerá de la connotación que se realice de ella, como bien comentas, ¿no, Susi? De tus propias experiencias y de las dimensiones biológicas, religiosas, psicológicas, ideológicas, culturales, filosóficas, antropológicas. Hasta pedagógicas, ¿no? Sí, exactamente, anexas y conexas que nos podamos encontrar y sobre qué cultura se tenga acerca de la vida y de la muerte misma. Y para nuestra cultura mexicana la muerte se asocia a dolor y pérdida, claro que sí, pero también se le atribuye a la alegría, al color, al festejo, a la celebración. Para la mayoría de personas es difícil percibir la muerte. Con la muerte del cuerpo se piensa en la ausencia total del ser querido, lo que genera un profundo dolor. En su generalidad, la muerte de una persona es un suceso de sufrimiento y se sufre por los lazos de afectividad existentes, por la relación familiar o de amistad, incluso por la dependencia social, moral o económica que se pudo haber generado con esa persona. Y creo que también es por esta parte de la dimensión terrenal, en donde si se va la persona, obviamente el cuerpo físico desaparece, ya no lo vemos, ya no lo tocamos, y creo que como sociedad todavía tenemos muy arraigado esa dimensión física. Uh-huh. Y por eso ahí es como el choque, ¿no? De decir, ya no va a estar conmigo, ya no lo voy a ver, ya no lo voy a hablar, ya no lo voy a tocar. Y la muerte puede suceder pues de mil maneras, nadie sabe cómo le toca. Ni cuándo. Ni cuándo, ni ¿verdad? Ni cuándo ni cómo, claro. Sí. La muerte puede ser de una manera rápida o repentina.
Habrá casos en donde sea lenta y dolorosa, por ejemplo, en situaciones de enfermedades degenerativas, o donde incluso la muerte se ejerza con violencia, ¿no? Uh-huh. Pero independientemente de la forma en cómo se presente, se le percibe como un suceso en donde se termina la relación con la persona fallecida. Ya no la vemos, ya no la volveremos a tocar, a escuchar su voz, su risa. Desaparece de este mundo terrenal, generando entonces un proceso de duelo que es el sentimiento subjetivo provocado por esa pérdida. Sí, la muerte es parte de un proceso de la vida misma, un proceso natural, un proceso de transformación de materia. Sin embargo, esta comprensión puede no eliminar el sentimiento de pérdida, de ausencia, que muchas veces se vive muy fuerte, inclusive el dolor, ya que este dolor o esta pérdida está ajena totalmente a la razón. O sea, el dolor y el sentimiento que se puede estar viviendo en ese momento son comprendidos, o bueno, al principio no, existe una negación, pero sí se puede llegar a comprender, pero no se puede controlar el no sentir absolutamente nada, o el decir, ok, sí se murió, o sea, de forma racional, pues sabes que ya no está la persona, pero no puedes controlar aún ese sentimiento tan fuerte que llegas a sentir cuando alguien ya no está contigo. Y para todo ser humano, presenciar una muerte ocasiona esa experiencia extraña, única y muy personal, porque cada individuo vive la muerte o el duelo o ese sentimiento de pérdida de forma diferente. La muerte puede ser tristeza, dolor, amargura, por ya no poder estar con la persona amada o la persona cercana a ti, pero dependerá mucho del contexto, de la relación con el difunto y de cómo haya sucedido la muerte y de cómo lo concibas. Por ejemplo, el filósofo Séneca, ahorita me acordé de una muy buena frase, Susi, que dice, la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Creo que hace clic con esto que estamos platicando. Con esta frase, Séneca refleja que existen diversidad de formas de ver a la muerte. Y algunos tanatólogos recomiendan a quien sufre la muerte de un familiar o de un amigo que platiquen sus emociones y sentimientos con personas de su confianza, que aquí es muy importante poder liberar esa carga emocional y hacer más soportable la etapa del duelo. Sin embargo, cada quien vive su experiencia de perder a un ser querido de manera muy particular, muy personal. Hay quienes manifiestan conductas de autoagresión, por ejemplo, aparente indiferencia, resignación, sentimiento de culpa, vacío, impotencia. Incluso ese aislamiento, soledad y depresión. Sí, cada quien lo vive de forma muy distinta. Y justamente es muy importante poder pasar por el proceso y el duelo y todas las etapas de este mismo para poder superar y continuar con una vida más ligera y poder honrar a la persona que ya no está con nosotros. Pero para poder sobrellevar el duelo y para poderlo superar, es muy importante acercarnos a las personas que queremos, a las que tenemos confianza. Puede ser también un psicólogo, un tanatólogo que nos ayuden en nuestro proceso para no estancarnos y vivir todas las etapas de ese momento en el tiempo, en el orden que se nos vayan presentando, porque como ya lo dijimos, cada duelo es distinto, cada persona lo vive de una manera muy particular. Llorar lo que tengamos que llorar, sentir negación, rabia, dolor, todo esto sin prisa, a nuestro propio ritmo, a nuestros tiempos, para que finalmente podamos superar ese duelo y poder tener una aceptación y una sensación de calma. Y quizá podremos aplicar la metáfora de una herida. Se me ocurre como una herida muy grande en alguna parte del cuerpo, que esta herida puede terminar cicatrizando o termina cicatrizando, lo que no implica que dejemos de recordar, o sea, cada vez que yo voy a ver esa cicatriz me voy a acordar de cómo sucedió la herida, ¿no? O por qué tengo esta cicatriz. No es que voy a dejar de recordar, pero sí voy a poder seguir viviendo con ello. O sea, ahí la voy a tener y se va a ver a lo mejor en mi brazo, en la pierna, en la mano donde me la haya hecho,
y puedo seguir viviendo con esa cicatriz. Claro. Y saber que esto lo podríamos llevar como a la cuestión de la muerte, saber que nunca nos vamos a olvidar de nuestros muertos y que por eso es súper lindo continuar con nuestras tradiciones para recordarlos, para honrarlos y sobre todo para poder darle esa connotación de alegría a los que ya no nos acompañan. Justo, y por eso me encantan nuestras tradiciones mexicanas de Día de Muertos, Susi, porque es tener ese espacio en nuestra vida para recordar los buenos momentos que pasamos en compañía con nuestros seres queridos, con nuestros difuntos, recordar lo que nos enseñaron, los aprendizajes que nos dejaron en la vida, los aprendizajes... que dejaron con su muerte también. Exacto, los aprendizajes que tenemos con su muerte, eso es bien importante. Uh-huh. Y es súper lindo poder hacer eso, poder tener un espacio, poder incluso tener una catarsis que por lo menos para mí me llena de energía y de paz. Y es que aunque el duelo es un proceso personal, Geo, también es importante esa parte de la vertiente social o del aspecto social. Todas las culturas han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de los lazos comunitarios, como el compartir el dolor con alguien más, y con elaboraciones simbólicas que a menudo dan un sentido trascendente a la pérdida, como es este caso del Día de Muertos, porque incluso es de unión comunal, de unión familiar. Les podemos compartir acá en nuestra familia, sí se acostumbra a poner ofrendas. En cada casa se pone una ofrenda del Día de Muertos y eso es lindo, lo compartes, sabes que por algunos días tendrás muy, muy, muy presente a la persona fallecida. En otras familias yo sé que todos se juntan como en la casa de el abuelo, la abuela, y ahí hacen su ofrenda de Día de Muertos, comen juntos, o van todos juntos al panteón. Entonces también es esta parte social que tiene esta celebración del Día de Muertos. Sí, de hecho, ahorita que estás platicando lo de la parte social, Susi, me acuerdo que haciendo la investigación para este episodio, leí una tradición de nuestras culturas indígenas aquí en México, en donde se hacía un duelo en comunidad. Es decir, cuando la persona fallecía, era el ritual de la velada, ¿no? O sea, velar al muerto. Posteriormente, el ritual ¿De despedida? De despedida, exactamente. Posteriormente, el ritual de acompañar a la familia en comunidad. Las personas de la comunidad se acercaban a la familia en donde se había tenido una pérdida, les llevaban comida, estaban con ellos en el momento que desearan platicar o recordaban al muerto y llevaban este duelo en comunidad, muchísimo más ligero y sencillo para las personas que tienen una pérdida, estar acompañados y realmente tener un apoyo moral. Ahorita que te estaba escuchando, Geo, recuerdo que mucha gente acostumbra también cuando es Día de Muertos, al momento que van a visitar los panteones y demás, llevar música, o cuando fallece alguien, el llevar música. Y es esta parte de la dualidad, la tristeza, pero a la vez la alegría de tener ese momento de despedida para el muerto y tener ese momento también de celebración con este aspecto musical. Y es que creo que esa parte es bien importante, el acompañar. Sí, claro. Recuerdo algunas recomendaciones de tanatólogos para ayudar a sobrellevar el duelo a las personas pues que amamos, como el preguntarles cómo están, qué necesitan. Quizás son preguntas como dices, ay, ¿cómo voy a estar? ¿Qué voy a necesitar? Pero son preguntas muy básicas que hacen que se genere esa comunidad, llevarles algún detallito, alguna comida, una llamada y el recordar junto con ellos de manera positiva al difunto. Simplemente estar presente. Y con respecto al mito número 2 sobre que a la muerte hay que temerle, les comentamos que reflexionar sobre la muerte es reflexionar sobre nuestra vida. La muerte es una dimensión de la vida. Ella es nuestra compañera más fiel, la única que nunca nos va a abandonar, puesto que puede presentarse en cualquier momento. Y para vivir plenamente hay que tener el coraje de integrar a la muerte a la vida, al día a día, ya que rechazar la muerte hasta el extremo es también negarse a vivir. Sigmund Freud decía que no le tememos a la muerte, sino a la idea que tenemos de ella. Y para cambiar esos temores es necesario desmenuzar y analizar qué ideas concebimos de la muerte.
Y aunque no pensemos o no queremos morirnos ahora, pero es un acontecimiento que no tiene alternativa. Y con esto desmentimos el mito número 2, sobre que a la muerte hay que temerle. Pensemos en la muerte como parte de la vida, como parte de la naturaleza y no solamente como un proceso doloroso o temido. Claro que, como les comentaba, no queremos morir, pero por eso es tan importante hacernos esas preguntas de qué es la muerte, cómo nos gustaría morir y apropiarnos de esos pensamientos, hacerlo cercano porque es parte de nuestra propia existencia y con base en ello podemos pensar en nuestra vida. En qué tenemos que hacer para alcanzar una muerte digna o la muerte que queramos. Y con tener una muerte digna nos referimos a tener una vida digna y llena de vivencias geniales. Y si nos enfocamos en las cosas realmente importantes, si no procrastinamos, si disfrutamos de los placeres que se tiene en la vida, en este mundo terrenal, disfrutar de nuestra existencia, amar, reír, llorar, sentir todo con una mayor intensidad. Si le inyectamos energía y resiliencia a las cosas que nos suceden, podemos disfrutar del proceso y de esta fiesta que es la vida. Y antes de ir con los tips, les compartimos esta frase. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes gustan de la muerte una única vez. De William Shakespeare. Y ahora sí, vamos con los tips de este episodio. Tip número 1. Naturaliza las emociones. Desechemos la idea de que las emociones como ira, rabia, tristeza, culpa, enfado, miedo, desesperación, no debemos permitirnos sentirlas. Ante la muerte de un ser querido es necesario conectar con ellas. Experimentalas, vívelas, grítalas, llóralas para llegar a la aceptación dentro del proceso de duelo. Tip número 2. No descuides tu salud. Durante la pérdida de un familiar o un ser querido, somos más susceptibles a sufrir enfermedades. Si tú padeces alguna enfermedad crónica, no abandones los cuidados habituales ni los tratamientos. Tip número 3. Es importante prepararnos tanto para la vida como para la muerte. El duelo es parte de la vida y por tanto es importante no patologizarlo. No obstante, a veces puede acabar complicándose de manera que la persona queda atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante. Puede ocurrir de muchas formas, por ejemplo, cuadros depresivos, intensos o cronificados, conductas de huida de las emociones que del duelo genera a través del uso de alcohol, de uso de drogas, reaparición en una pérdida presente de emociones y sentimientos de un duelo no resuelto en el pasado, presencia de fantasías de reunirse con el ser querido buscando la muerte de forma pasiva o activa. Cuando el duelo se complica, es importante pedir ayuda al entorno. Si está dentro de tus posibilidades, acércate a un profesional, a un psicólogo o a un tanatólogo. Esto ayudará en tu proceso y te puedes acercar a ellos, se complique o no se complique el duelo. Tip número 4. Si tienes algún ser querido enfermo, algún adulto mayor o alguien cercano a la muerte, no dejes de brindarle amor, calor, empatía, tolerancia y parte de tu tiempo. El amor es uno de los sentimientos y energías más fuertes que ayudarán a tu ser querido a sentirse acompañado y cuando llegue el momento a irse en paz. Tip número 5. Cuando un ser querido ya no esté contigo, recuerda lo más bello y hermoso que te compartió en vida. Así estará en tu mente y en tu corazón. Tip número 6. Recuerda que la muerte es algo natural, a todo mundo nos llegará. Dependerá en gran medida de qué tanto cuidemos y aportemos de forma positiva a la vida para aceptar con orgullo y con la frente en alto nuestro final. Tip número 7. Lo más valioso de la muerte es el proceso llamado vida. ¿Qué estás haciendo hoy por tu vida? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué legado quieres dejar en tu entorno, en tu familia, en tus amigos, en tu país, en este mundo y, lo más importante, en ti? Les compartimos un poema de Nezahualcóyotl relacionado al tema de la muerte, el gran Tlatoani mexica, filósofo y poeta. ¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera interesar la información, por favor, no dudes en compartirla. Recuerden que en Instagram pueden encontrarnos como Mitos y Realidades-oficial y en Facebook como Mitos y Realidades y en YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao! En el próximo episodio hablaremos sobre masculinidades. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como Mitos y Realidades-oficial y con el hashtag Conocer para Comprender.